Hay una serie de proyectos que ustedes como grupo deben elegir para poder decidir cuál proyecto van a trabajar. En este caso, si ustedes marcan la evaluación 1, aparece vacía. Pero si marcan la evaluación 2, no tengo idea por qué, hay un documento que ahí dice proyectos sugeridos. Si ustedes lo descargan, en algún momento va a abrir. En algún momento va a abrir. ¿Están en la guía también, profe? ¿Ah? ¿Están en la guía también? ¿Sí? La tercera parte. Como ven acá, hay un listado de 6 o 7 proyectos. 7. Un sistema de ventas para un bazar, un prototipo de juego de rol, un listado de productos y bodegas de una librería, un sistema de creación de tickets, debería decir tickets, para mesa de ayuda, sistema para préstamo de libros, sistema de trabajadores de una empresa y sistema de pasajeros de un hotel. En ese sentido, la idea es que ustedes revisen cada uno de los enunciados, que vayan viendo. Ahí está el sistema de ventas para un bazar, prototipo de juego de rol, listado de productos de una librería, el sistema de tickets para mesa de ayuda, sistema para préstamo de libros, sistema básico para un centro médico pequeño, listado de trabajadores de una empresa y sistema de pasajeros para un hotel. Cada grupo vayan revisando cada uno de los enunciados y elijan uno. Y ese uno lo tienen que ir trabajando en cada una de las entregas. Ojo, que ya después de la primera entrega el tema no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque ya hay una nota asociada a ese proyecto. Por lo tanto, que escojan y ya entregando el primer informe no pueden arrepentirse. Tienen que hacerlo durante todo el semestre. Por lo tanto, lean bien, verifiquen bien y revisen bien cada enunciado. E insisto, ustedes como equipo de trabajo van a decidir cuál es el que más les acomoda o cuál es el que quieren desarrollar. Una vez que revisen eso, vamos a volver a ir a la evaluación 1. Ojo, que a ustedes al abrirla, automáticamente les va a aparecer una pauta de evaluación, la cual se debería ver exactamente así. Aquí vamos a ver el perfil de alguien. Juliana Catalán. ¿Te puedo poner puro uno? Como experimento. Esa es la pauta que ustedes deberían ver en este momento. Vamos a jugar a Juliana como conejillo de rol. Si ustedes miran la pauta, van a observar que la primera entrega consta de 4 ítems. Utiliza distintos instrumentos para el levantamiento de los requerimientos, identifica las necesidades de la aplicación considerando los instrumentos de levantamiento de requerimientos, diseña diagramas de casos de uso utilizando la respectiva nomenclatura y representa los requerimientos mediante el diseño de casos de uso. Como dijimos la semana pasada, esto es una asignatura ITO. Se asume que esos 4 tópicos ustedes ya los vieron previamente en otra asignatura. Pero de todas formas, vamos a mencionarlo en 4. Primero, dice utiliza distintos instrumentos para el levantamiento de los requerimientos. Aquí nos estamos conectando con la asignatura de desarrollo ágil. En desarrollo ágil, previo a hablar de historias de usuario,
deberían haber visto técnicas de levantamiento de requerimientos. ¿Cómo obtener información de parte de los interesados? Cuando hablamos de las personas interesadas en un proyecto, por lo general nosotros hablamos de dos categorías: clientes y usuarios finales. Diferencia: el cliente es una persona que tiene poder de decisión, es una persona que puede negociar presupuesto y que puede pedir o quitar cosas. El usuario final es la persona que recibe el sistema ya hecho, asume que es lo que está y tiene que usarlo. Ejemplo claro: ustedes con el ambiente de aprendizaje. Les guste o no les guste, por ser estudiantes de INACAP lo tienen que usar. Si hay algo que no les gusta, por eso, compañera, es lo que hay. ¿Pueden pedir que modifiquen algo? No. ¿Tienen poder de decisión? No. ¿Pueden reclamar por algo que no les gusta? Sí, pero pesquen nuestra historia. Por lo tanto, para la definición informática, ustedes son usuarios finales. Una persona que recibe el producto ya hecho. El cliente es la persona que tiene poder de decisión. En informática, en gestión de proyectos, también esta persona le llamamos sponsor, un patrocinador del proyecto. Por lo general, cuando uno trabaja en gestión de proyectos, especialmente en la parte de requerimiento, esta parte es súper complicada. ¿Por qué razón? La primera, yo creo que la gran mayoría de ustedes, los que trabajan en empresas, se dará cuenta. Por lo general, la persona que pide no es la persona que usa. Por lo general, una empresa, por ejemplo, soy un gerente de recursos humanos y les pido a ustedes que me hagan un sistema de pago de remuneración. Pero yo como gerente, en realidad lo pido para la gente de mi área. Yo no lo voy a usar. Por lo tanto, yo voy a estar pidiendo cosas que no voy a usar para un sistema que no voy a ocupar. Por lo tanto, ahí tengo el primer conflicto. Segundo, pensemos en el ambiente de aprendizaje. ¿Cuántos alumnos tendrá INACAP Santiago Sur en total? Como base de datos, muchos. Se estima que entre el nivel vespertino deben haber cerca de 6.500 alumnos, entre todas las carreras y en las ambas jornadas de un nuevo vespertino. ¿Puedo entrevistar a las 6.500 personas? Si voy a hacer una modificación al ambiente de aprendizaje, ¿puedo entrevistar a los 6.500 alumnos de esta sala? ¿De poder? Puedo. El problema es que terminaría de tomar requerimientos en 2026 o 2027. Y segundo, conflicto en los requerimientos. Incluso acá en la misma sala pueden haber dos personas que tengan ideas distintas sobre cómo debe ser el ambiente de aprendizaje. Por lo tanto, ¿a quién le hago caso? Bueno, ahí entra la gracia del sponsor. Señor gerente, tengo problemas, me están pidiendo dos cosas distintas. ¿A quién le hago caso? A este. Perfecto. Pero no tengo tiempo para entrevistar a las 6.500 personas. Por lo general, en requerimientos se recomienda que se entreviste al cliente, porque es el que tiene poder de decisión, y además, uno o dos usuarios expertos. Si voy a hacer un sistema contable, hablar con un contador, porque va a ser quien me va a poder asesorar con temas de contabilidad. Si voy a hacer un sistema de recursos humanos, con alguien que tenga expertise en pago de remuneraciones. Si voy a hacer un sistema industrial, alguien que tenga expertise en temas industriales, porque ellos me van a dar los requerimientos directos sobre cómo se va a usar el sistema. Entonces, la primera técnica de levantamiento de requerimiento, la entrevista, el más típico. La entrevista, igual como en la tele, conversar con el cliente, conversar con él o los usuarios expertos y hacerles preguntas. En una entrevista, por lo general se definen que yo puedo hacer dos tipos de preguntas.
preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia? En la pregunta abierta yo busco que el cliente se expanda en su respuesta, que me hable de la mayor cantidad de cosas que estime interesantes. Una pregunta cerrada solamente se espera que la respuesta sea sí o no. No espero nada más que eso. Una buena entrevista se dice que debería partir con preguntas abiertas para capturar información del cliente y luego llevarlo a preguntas cerradas para irlo guiando y poder ir entendiendo hacia dónde apuntan los requerimientos. En el caso de esta entrega, ¿cómo lo deberían plantear ustedes? Deberían diseñar un conjunto de preguntas. Y en lo posible, respuestas. Imaginarias, pero respuestas. En este caso, ¿qué tipo de preguntas le harían al cliente o patrocinador? ¿Qué tipo de preguntas le harían al usuario experto? Y hacen el conjunto de preguntas. Ojo con la pauta de evaluación. Utiliza 4 o más de los instrumentos para el levantamiento de los requerimientos. En este caso, dijimos que estamos experimentando con Julián. Si Julián solamente con su grupo presenta solo una entrevista, 0 puntos. Utiliza al menos uno de los instrumentos. Para poder subir al siguiente ítem, deben presentar un segundo. Otra técnica de levantamiento que pueden aplicar: una encuesta. A lo mejor no tengo tiempo para entrevistar a los 6.500 alumnos de INACAP Santiago Sur, pero puedo diseñar una encuesta tipo Google Form, les comparto el enlace y que ellos vayan respondiendo. Lo importante de la encuesta, ojalá preguntas de alternativa. ¿Por qué preguntas de alternativa? Porque sale más fácil tabular la respuesta, armar gráficos, cuántos respondieron A, cuántos respondieron B, cuántos respondieron C, cuántos respondieron D. Si me ponen una encuesta con preguntas de desarrollo, las personas pueden responder muchas cosas que va a ser difícil de sintetizar qué fue lo que me respondió cada uno, sin contar que es muy difícil de interpretar algo positivo o negativo, porque también existe el sarcasmo. ¿Le gusta el aprendizaje? Sí, claro, campeón. ¿Me habrá respondido bien o con sarcasmo? Sí, pues me encanta, es lo mejor que hay. Somos el mejor país de Chile. Grande ambiente de aprendizaje y Chile bicampeón de América. No tengo idea si es positiva o negativa la respuesta. Entonces no tengo idea si es una buena precisión o una mala precisión. Por eso se recomienda preguntas de alternativa. De hecho, una buena encuesta, las alternativas se ordenan en base a prioridad. En la A pongo la opción más buena, en la B la más regular, en la C la más o menos y en la D la opción más mala. Mucha A, buena apreciación. Muchas B, A, regular. Muchas C, más o menos. Muchas D, no somos nada. En este caso, segunda técnica, tendrían que aplicar un formulario de encuesta con preguntas para poder capturar requerimientos. De hecho, muchas veces las personas que trabajan tomando requerimientos diseñan una encuesta y en base a los resultados de la encuesta generan las preguntas de la entrevista. Siguiente ítem. Utiliza 3 de los instrumentos para el levantamiento de los requerimientos. Podemos ocupar como tercera opción un proceso que se llama observación directa. ¿Qué es una observación directa? Supongamos que hay algo que me piden, pero yo no sé cómo se hace. Por ejemplo, necesito que me hagan un sistema para la toma de inventario de una bodega. Y ninguno de ustedes sabe cómo se hace una toma de inventario. La observación directa implica ir a la bodega y ver cómo el operador de la bodega hace la toma de inventario. Entonces yo soy un testigo directo de cómo se lleva a cabo el procedimiento. Y eso me permite ver las falencias que tiene, cómo lo podemos mejorar. Por ejemplo, el compadre de la bodega cuenta producto por producto y lo anota en una hoja.
Podría hacerle, por ejemplo, en vez de que esté contando producto por producto, un sistema con lectura de códigos con código de barra o QR y que vaya escaneando, pistoleando cada producto y que eso lo vaya ingresando en una tablet. O podría conectar el código de barra directamente a la tablet y que cada marcaje lo vaya ingresando al sistema bodega. Pero ¿cómo lo recomendé? Porque yo vi cómo era el procedimiento, vi cómo se hacía, vi los problemas que habían. En este caso, para el informe, si van a aplicar observación directa, tienen que describir el procedimiento. Ya, yo escogí el sistema de registro para un hotel, ya, fuimos al hotel, vimos cómo el de admisión ingresaba al pasajero, vimos cómo se hacía la operación de ingreso, vimos cómo se hacía el ticket, cómo se hacía el llenado de información, y en base a esto descubrimos estos problemas. Explica cómo llevaron a cabo el procedimiento. Y si quieren llegar al puntaje completo, deben ocupar 4 o más. Podrían en este caso focus group. Entrevista, pero entrevista más grupal. Muchas personas, se genera debate, debe haber una moderación, se van recopilando las ideas que se expresan. En este caso, para el informe tendrían que especificar cómo van a hacer el focus group, cómo van a llevar a cabo el proceso de moderación, cuántas personas van a participar, qué tipo de rol deben tener esas personas. Por ejemplo, en User Experience se recomienda que si yo voy a hacer focus group, deben haber usuarios del sistema, desarrolladores de software y además analistas de sistema. ¿Para qué? Para poder cruzar las tres ideas y poder generar consenso sobre el mejor sistema a utilizar. Perdón, no analistas de sistema, usuarios finales, desarrolladores y especialistas en diseño gráfico, por el tema de colores, el tema de usabilidad, el tema de recepción de la información, etc. O también podrían aplicar técnicas de brainstorming, tormenta de ideas, en las cuales se juntan con el usuario, se juntan el especialista, muy similar al focus group, pero se especializa en la recogida de información. También se elige un focus group, un brainstorming. También tendrían que desarrollar en el informe cómo llevarían a cabo el procedimiento sobre cómo van a llevar a cabo la actividad. Entonces, entrevista, cómo van a desarrollar la entrevista, qué preguntas harían, apuntando al tipo de persona, ya sea un cliente, ya sea un usuario experto, el diseño de alguna encuesta, el procedimiento de observación directa, el procedimiento de focus group o el procedimiento de brainstorming. Ahí hay 5. Perfecto. Diga. ¿Puedes explicar de nuevo el brainstorming? El brainstorming es menos masivo que el focus group y el objetivo que tiene es que las personas, más que un debate, tienen ideas. De hecho, literalmente la traducción es lluvia de ideas. Entonces, una vez que tú recopilas toda la información y todas las ideas, te juntas con tu equipo y determinas cuáles son las ideas más relevantes y cuáles son las que se pueden descartar. En un focus group tú moderas y no es tanta idea, sino que en el mismo momento tú vas descartando. En el brainstorming se descartan posterior al proceso. La observación directa, como decía recién, si yo te pido que hagas un sistema de toma de inventario y tú no sabes cómo es una toma de inventario, tú vas a la bodega y ves cómo el operador de bodega realiza el proceso. Entonces tú tienes de primera fuente cómo se lleva a cabo el proceso y las falencias que tiene. Y obviamente también la necesidad de automatización. Y ahí tenemos el primer ítem. ¿Alguna otra duda, consulta? Si llegan a tener todo bueno, obtienen los primeros 20 puntos de la entrega. Con 20 puntos es un 2-3. Así que hasta ahora con eso llevan un 2,3 en la entrega. Hacemos el punto 2 para que veamos cómo pueden subir notas. Identifica las necesidades de la aplicación considerando los instrumentos de levantamiento de requerimientos. Por ejemplo, en base a toda la información que obtuvieron, ¿qué es lo que van a hacer? De acuerdo a la definición de gestión de proyecto, deben determinar el alcance del proyecto. ¿Qué es el alcance?
¿qué voy a lograr? Para saber qué voy a lograr, que obviamente está en lo enunciado, deben determinar al menos 3 o más procesos principales. En este caso, los pueden describir como funcionalidad. Por ejemplo, tengo que hacer un sistema de venta. ¿Cuál sería el primer proceso principal de un sistema de venta? Vender. ¿Cómo? Vender. La venta. Lo dice su compañero. Si yo voy a hacer un sistema de venta, ¿cuál es la funcionalidad principal? La venta. ¿Cuál sería el segundo proceso principal? Emisión de boletas y factura. Tercer proceso principal, gestión de detalle y glosa del cargo de compra. ¿Cuál sería el cuarto proceso principal? Por ejemplo, integración con un sistema de bodega para saber si me costó o no el producto. Quinto proceso principal, integración con alguna API como WebPay o Mercado Pago para poder generar pago en línea. Sexto proceso principal, reportería. Quiero saber cuánto vendo. Necesito reportes. Y ahí podemos ir sumando más y más y más procesos principales o funciones principales. Por ejemplo, está el proyecto del hotel. Proceso principal 1, que pueda generar la admisión de un huésped. Proceso principal 2, determinar la disponibilidad de habitaciones. Proceso 3, determinar la opción de pago. Proceso 4, que se pueda generar solicitudes en línea. Proceso 5, que se pueda sacar reporte, y así sucesivamente. Las funcionalidades principales, los procesos principales que debería tener su software. Ojo, lo pueden hacer como listado: funcionalidad 1, descripción; funcionalidad 2, descripción; funcionalidad. ¿Eso se ordenaría como priorización? No necesariamente. Funcionalidad 1, descripción; funcionalidad 2, descripción; funcionalidad 3, descripción. O lo pueden ordenar como historias de usuario, como les sea más cómodo. Su compañero se preguntaba si deben ser priorizados. No necesariamente, porque cuando uno determina las funcionalidades, por lo general lo hace en cualquier orden. Cuando yo las priorizo, cuando hago el Product Backlog. En el Product Backlog yo agarro todo esto y lo priorizo. Por ahora, en esta entrega, no es necesario, porque el Product Backlog viene para la entrega siguiente. Solamente determinación de funcionalidades. Reitero, funcionalidad, descripción. Diga. Consulta, esto de las funcionalidades principales del sistema tiene cierta como me habla la precisión de que va ligado a la base de datos, a la base de datos. No necesariamente. Porque la base de datos, si yo la reviso, la base de datos es una biblioteca virtual. Por lo tanto, la base de datos no es una funcionalidad, es un acompañamiento. Cuando yo hablo de funcionalidades, son cosas que tienen que estar en tu software sí o sí. Si yo fuera tu cliente, ¿qué cosas tú tendrías que presentarme para que yo compre tu sistema? No, es que mi software va a tener esta funcionalidad, esta y esta otra. Bacán, lo compro, hagamos el proyecto. La base de datos es un acompañamiento, tú no lo puedes poner como un proceso principal, porque es como que me digáis, no, para hacer el software tengo que crear el código fuente. Es parte de. Lo mismo que la infraestructura, es parte de tu proyecto. Tú no me puedes montar una aplicación cliente-servidor sin infraestructura. En este caso hablamos de funcionalidades, cosas que tú seas capaz de reflejarme cuando después me vendas el software. A eso se refiere con las funciones principales. Cosas que tienen que estar sí o sí para acreditarme que ese software cumple con mis requerimientos. Entonces, en este caso, al menos 3 o más procesos principales. Sobre el punto 2. ¿Qué tanto detalle tiene que llevar? Un detalle necesario para que se entienda el alcance. Entonces me pone el título, proceso principal 1, venta de artículos. Detalle, el sistema debe proveer venta de artículos para poder generar
reportes de esto, integración con otras plataformas y además que es el principal sustento de ingreso para la empresa. Y además que legalmente la venta se debe acreditar a través de un sistema de boleto y factura. Si no, cometo fraude del fisco y me voy detenido por evasión de impuestos. Profe, Dígame. mientras más funciones uno le agregue, al final del trabajo, ¿sí? Va a ser más cualificado. No necesariamente. No necesariamente. Porque mientras más funciones, tú puedes agregar. Pero después cuando pasamos el product backlog, tú las vas a tener que priorizar. Y después si tú las priorizas, al momento de armar un sprint, vas a tener que igual determinar qué funcionalidades son más relevantes, porque a lo mejor en un proyecto real puede tener que generar un segundo sprint o un tercer sprint. Entonces en este caso la prioridad se le va a dar a lo que tú definas como primer sprint. Con esas tres podríamos quedar. Ahora podrías a fines de corrección agregar más, porque obviamente podría haber alguna que esté mal. Entonces podríamos suplir que a lo mejor la cuarta reemplace la tercera. Entonces en ese caso es como va a tener tres funcionalidades, pero una no va a corresponder. En cambio con las otras podemos ir reemplazando. No significa que va a estar completamente bueno, pero después te va a servir para el product backlog. ¿Alguna otra duda sobre el punto 2? Profe, el problema es si se cerramos la puerta. ¿Ah? El problema es si se cierra la puerta. De hecho, lo mismo estaba pensando yo. Primero estaba pensando yo porque eso ya me estaba doliendo la garganta. Ya, sobre el punto 2, ¿alguna duda, consulta? Entonces hasta ahora, como Julián entregó todo bien, sumamos 45 puntos. Vamos en un 3,3. Pasemos al siguiente ítem. Diseña diagramas de casos de uso. Ojo, esta parte vale por 2. Ahí les voy a explicar la diferencia. La primera, diseña diagramas de casos de uso utilizando la respectiva nomenclatura. Vamos a la pregunta del millón. Más que vale con la asignatura ITO, y eso significa que tiene cosas que ustedes ya saben. ¿Para qué me sirve un diagrama de casos de uso? ¿Nadie? Vamos. Para conocer la interacción que van a tener los stakeholders con el programa, ¿no? Conocer la interacción que hay entre los stakeholders del programa, en parte. El diagrama de casos de uso es una representación gráfica de los requerimientos funcionales de un proyecto. Ojo, solo requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales no se incluyen en un diagrama de casos de uso. Temas como usabilidad, temas como eficiencia, temas como legalidad, temas como interoperabilidad no se consideran. Un diagrama de casos de uso son solamente funcionalidades. ¿Y cómo se refleja? A través del diseño del diagrama. ¿Cómo se compone un diagrama de casos de uso? Voy a borrar un poco acá. Un diagrama de casos de uso se compone de 3 elementos. El mono con palito, que uno cuando lo ve por primera vez cree que uno lo está agarrando para el deseo. Eso es lo que va a pasar. Al cual le vamos a llamar actor. ¿Por qué actor? Porque la persona toma un rol, igual que en una teleserie, toma un personaje. Y ese personaje hace
que generan interacción con el sistema. Hay una sola palabra que está prohibida como actor. ¿Cuál es esa palabra? Usuario. ¿Por qué usuario? Porque es muy genérico. Como dice Patricio, es muy genérico. Un actor nunca debería llamarse usuario. Es una palabra demasiado genérica. Por definición, un actor es una persona que usa algo. Yo en estos momentos soy un usuario del plumón. Soy un usuario de la pizarra. Soy un usuario del proyector. Soy un usuario del telón. Soy un usuario del computador. ¿Y por qué estoy usando un plumón? ¿Por qué estoy usando una pizarra? ¿Por qué estoy usando un proyector? Porque mi rol dentro de INACAP es de docente. Y como docente debo ocupar un plumón, debo ocupar la pizarra, debo ocupar el data, debo ocupar el computador, porque es parte de mi perfil. Ustedes mismos están acá sentados, están frente a un computador, están escuchando las tonteras que está hablando alguien acá adelante. ¿Por qué? Porque su perfil de usuario es alumno. Y al ser alumno o estudiante, tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Por esa razón, en un caso de uso, la palabra usuario está prohibida, porque de usuario no me dice nada, no me dice qué rol tiene la persona. Además que del diagrama de casos de uso, yo desprendo cuáles van a ser los perfiles de usuario, cuáles van a ser el perfil supervisor, el perfil administrador, el perfil vendedor, el perfil cliente, porque de ahí yo voy a ir conociendo las distintas obligaciones que tiene cada persona involucrada o cada grupo de personas. Por eso que la palabra usuario está prohibida, porque usuario no es un rol dentro de un sistema. Luego, el actor se conecta con una flecha que le vamos a llamar relación. Ojo, ¿qué tipo de relaciones puedo tener? Actor por actor está prohibido. Un actor con otro actor no pueden interactuar directamente. Un actor sí puede actuar o puede interactuar con un caso de uso. Y entre casos de uso sí pueden interactuar, pero siempre y cuando en la flecha especifiquen el tipo de relación. Solo entre el actor y el caso de uso no es necesario que se especifique. Entre casos de uso se debe especificar el tipo de relación. ¿Cuántas relaciones existen en un diagrama de casos de uso? ¿Cuántas? ¿2? No. 4. Existen relaciones de asociación, de inclusión, de extensión y de generalización. La relación de asociación es la que va entre actor a caso de uso. En cambio, la de inclusión, extensión y generalización es la que se da entre casos de uso. Inclusión, cuando la relación es obligatoria; extensión, cuando la relación es opcional; y generalización, cuando el caso de uso busca dar opciones en cuanto a la utilidad de esto. Ahí después vamos a ver un ejemplo. Y por último, tenemos un círculo ovalado que le vamos a llamar caso de uso. La obligación que tengo con respecto al uso del sistema. Los casos de uso se expresan en un formato bastante breve. Verbo más objeto.
el verbo para conocer la acción y el objeto para saber cuál va a ser el elemento sobre el cual se va a interactuar. Pagar producto, vender producto, ingresar sistema, registrar cliente, revisar producto en bodega, revisar solicitud, generar cotización. Los casos de uso siempre se deben expresar en el formato más breve posible, por lo menos dos palabras, el verbo y el verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Cualquier palabra terminada en ar, ir. Producir, generar, emitir, recepcionar, ingresar, etc. Y luego el objeto, como les decía, pagar producto, ingresar cliente, eliminar cliente o dar de baja cliente, modificar datos, eliminar producto, realizar venta. Todas las operaciones típicas de un sistema, ojalá con la menor cantidad de palabras posible. Como dijimos también con el actor, cualquier palabra que sea un rol menos usuario. Y ojo, hasta por ahí, porque el usuario puede llevar un apellido, usuario registrado o usuario no registrado, usuario invitado. Eso sí está permitido, pero usuario solo, no. ¿Por qué? Porque es una palabra, como decía Patricio, es una palabra demasiado genérica. No me sirve para un diagrama de casos de uso. Veamos un ejemplo. Tengo acá un actor y le voy a poner mesero. ¿Cuál va a ser el caso de uso? Preparar café. La relación que va de un actor a un caso de uso se le llama relación de asociación. Es una flecha lineal la cual no lleva terminaciones, solamente es la línea. Voy acá a colocar un caso de uso, agregar café. Para preparar café, ¿debo agregar café? ¿Es obligatorio o es opcional? Obligatorio. ¿Puedo preparar café sin café? No. Por lo tanto, voy a tirar una línea, pero esta línea la voy a tirar con guiones o guionizada. Eso significa que es una relación de inclusión o una relación de extensión. En este caso, para preparar café, necesito agregar café. ¿Cuál es el proceso principal? ¿Agregar café o preparar café? El principal, preparar café. Por lo tanto, la flecha va a apuntar a preparar café, porque apunto de la menos relevante a la más relevante. Y además, como es una relación obligatoria, significa que es una relación de inclusión. Por lo tanto, sobre la línea vamos a escribir menor, include, mayor. Al escribir la palabra include, significa que estoy generando una relación de inclusión, porque eso significa que para preparar café debo agregar el café. Luego voy a agregar otro caso de uso, agregar agua. También voy a dibujar las líneas guionizadas. Primero, ¿qué es más importante? ¿Agregar el agua o preparar el café? ¿Ah? Tiene la misma importancia. Tiene la misma importancia, pero ¿cuál es el proceso relevante para el mesero? Preparar el café. Preparar el café. Por lo tanto, la flecha también va a apuntar hacia acá. ¿Para preparar café necesito agregar el agua? Sí. Por lo tanto, menor, include, mayor. Voy a poner un tercer caso de uso. Agregar azúcar. Y voy a tirar nuevamente
la línea ionizada. ¿Es obligatorio que yo le eche azúcar al café? ¿Puedo preparar café sin azúcar? Por lo tanto, una relación opcional. Lo que significa que es una relación de extensión. No necesariamente debo pasar por acá. Solamente voy a pasar por acá si me gusta el café dulce. Porque si me gusta el café amargo no le voy a echar azúcar. Por lo tanto, voy a escribir acá, menor, menor, extend. ¿No lleva cardinalidad? O sea, Lleva cardinalidad. Entonces aquí voy a colocar que es una relación de extensión. Y sí, lleva cardinalidad. ¿Cuál es el proceso más importante? ¿Preparar café o agregar el azúcar? En este caso, no. Porque si no me gusta el café amargo, para mí no es más importante el café. Para mí es más importante el cambio de sabor con el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar le daría un sabor especial. Por lo tanto, en este caso, la flecha va a apuntar para acá. Porque si no quiero azúcar, simplemente omito esta relación. Porque es opcional. Es de tipo extend. Pero yo la quiero porque a mí me gusta el café dulce. Si no me gusta el café dulce, lo omito. Pero no puedo ni omitir ni el agua ni el café. Eso es parte de la preparación del café. Pero el azúcar no es parte de la preparación del café. Que solamente se va a dar en casos opcionales cuando me pidan café con azúcar. Por lo tanto, lo más importante va a ser el azúcar. Porque lo más probable es que yo rechace el café porque no tiene azúcar. Y pida que me lo cambien. Por lo tanto, para este proceso es más importante el azúcar que el café. Ahora, fíjense, nos falta todavía relación de generalización. Voy a borrar acá. Voy a borrar la palabra azúcar. ¿Ah? Tranquilo. Y voy a cambiar esto por agregar saborizante. A lo mejor no solamente voy a querer azúcar. Entonces, ojo, que cuando tengo una relación de generalización, puedo omitir el verbo. Porque la relación de generalización lo que busca son opciones. Por lo tanto, para una generalización se dibuja la misma flecha que de la asociación, pero la terminamos en punta. Y la punta queda en color blanco. Entonces ahora, ¿qué saborizante puedo agregar? Azúcar, endulzante, stevia y cualquier otra cosa más que se me ocurra. Claro, arulosa, tabatosa, vino para la tercera edad, café con malicia. Va a depender ahí del tipo de cafetería que tengamos. A lo mejor algunos van a querer agregarle leche o algún sabor específico. En este caso, fíjense, el saborizante sigue siendo externo, porque a lo mejor no estoy ni ahí con ningún saborizante y quiero seguir tomando un café amargo. Pero si me gusta un saborizante, le doy opciones: azúcar, endulzante, stevia, etc. Y ahí tengo una relación de generalización. Y ahí tengo en el caso de uso las 4 relaciones: el actor, la asociación entre el actor y el caso de uso, la inclusión para especificar las relaciones que son obligatorias, la extensión para especificar una relación o una operación que me puedo saltar y que dependiendo de alguna situación específica me voy a meter ahí o no, y las opciones que yo podría tener de cada caso de uso. Por ejemplo, otro caso que podríamos ver: cliente, pagar producto. Recuerden siempre verbo, objeto, la acción que voy a realizar y sobre qué la voy a realizar. Ojalá lo más breve posible. Entonces, pagar producto, y yo podría generar acá relaciones de generalización. Si voy a pagar con efectivo, si voy a pagar con cheque, si voy a pagar con débito,
si voy a pagar con crédito, y ahí voy dando las distintas opciones que tengo para llevar a cabo la acción de pagar producto. Flecha lineal sin terminación, relación de asociación. La asociación solamente puede ir entre actor y caso de uso. Entre casos de uso tiene que haber el tipo de relación: inclusión, extensión o generalización. Inclusión o extensión debe ser línea guionizada, se apunta al proceso principal y se debe escribir menor menor include, mayor mayor, para especificar que una relación de inclusión, una relación obligatoria, extend o menor menor extend, mayor mayor, si quieren definir que es una relación opcional, que el programa no necesariamente va a pasar por ahí, o el programa solamente en situaciones especiales va a pasar por ahí. Y además, si voy a dar opciones de emisión, por ejemplo, en un sistema, no sé, emitir reporte, opciones, web, PDF, X. O lo mismo acá, pagar producto, efectivo, cheque, débito, crédito. Esa es la forma como se define un diagrama de casos de uso. Reitero, esto lo deberían haber visto en desarrollo ágil, en la última parte, si no, aquí está el repaso. Esto no fue un repaso. Esto fue una clase. Aprenda casos de uso en 20 minutos. De hecho, lo explicó tan bien que ahora lo puedo hacer. Y de verdad que me complicó. ¿Sí? Esa es la lógica de un caso de uso. Solamente que después las obligaciones de tu sistema las transmitían los casos de uso. Include si son funcionalidades obligatorias, si tienen secuencia. Extend si voy a poner una funcionalidad que a lo mejor no es necesaria y que va a ser, no sé, un agregado, un bit. Y opciones, por ejemplo, si vaya a dar opciones de uso. Ojo, reitero, les dije que el caso de uso varía por dos. Primer punto, diseña diagramas de casos de uso utilizando la respectiva nomenclatura. ¿Qué significa eso? Que el diagrama de casos de uso que ustedes presenten debe cumplir con el estándar. O sea, si viene un actor que se llama usuario, tienen pérdida de puntaje. Si tienen una relación entre casos de uso donde no especifican el include o el extend o la generalización, está mal, tienen pérdida de puntaje. Si un caso de uso viene sin verbo o sin el objeto, tienen pérdida de puntaje. Si la flecha solamente se perdona en las flechas de generalización. Recuerden, bueno, en diseño de sistema, ustedes van a ver en más detalle el tema de los diagramas, porque en la unidad 2 ustedes van a ver un estándar que se llama UML. UML, que hoy día está en el estándar 2.0. De hecho, ustedes ya conocen, podríamos decir que un diagrama y medio de UML. Conocen el diagrama de casos de uso y básicamente en orientación a objetos vieron objeto, atributo, método, clase, que eso se representa en un diagrama que se llama diagrama de clases, el cual representa la estructura de un software, cómo se relacionan cada una de las clases con su atributo y método y cómo interactúan. Por eso 1,5, porque normalmente ven el concepto y la aplicación en el lenguaje, pero no el diagrama. Casos de uso es parte del conjunto de UML. UML significa Unified Modeling Language o lenguaje de modelamiento unificado. UML es un lenguaje que se utiliza para crear diagramas que intenten mostrar distintos aspectos de una aplicación que está programada bajo el enfoque de orientación a objetos. Solamente sirve para aplicaciones que están programadas en orientación a objetos. En el caso de casos de uso, esto muestra el uso de la representación que tiene los distintos requerimientos funcionales que un proyecto tiene. Por lo tanto, el punto 3 lo que evalúa es que ustedes apliquen el estándar OML 2.0 en base a todo lo que mencionamos recién en un diagrama de casos de uso. O sea, que el diagrama esté bien hecho técnicamente hablando. Si respetan toda la nomenclatura, caen acá en el ítem de 25 puntos. Aquí ya llevamos 25 o 25,50 más 20,70, pues llevan un 4,8. Nos falta el último punto.
representa los requerimientos mediante el diseño de casos de uso. ¿Qué significa? Que en el punto 2 ustedes pusieron 3 funciones principales con sus descripciones. Esas 3 funciones principales deben venir reflejadas en los casos de uso definidos. Esas 3 funcionalidades relevantes se deben ver claramente en el diagrama de casos de uso. Lo que ustedes pongan en el punto 2 debe venir reflejado en el diagrama. Por lo tanto, las funcionalidades expresadas deben venir reflejadas en cada caso de uso definido. O sea, 3 ecuaciones, 3 casos de uso. O más casos de uso desglosados dependiendo la complejidad de la operación. Pero que las 3 funcionalidades principales se vean reflejadas en el diagrama de casos de uso. Básicamente el punto 4 está relacionado al punto 2. Todo bien. Justamente. Bien relacionado. El 3, que el diagrama de casos de uso esté bien hecho. Y el 4, que los casos de uso coincidan con las funcionalidades que ustedes explicaron. Por eso es un 2 por 1. Antes que me pregunten, me han preguntado en semestres anteriores, profe, ¿y cómo lo tengo que presentar? Ustedes hacen un solo diagrama de casos de uso. Yo al momento de la corrección de filo, si cumplen con los estándares, la nota del punto 3. Si los requerimientos van de la mano con las funcionalidades que explicaron, es la nota del punto 4. Pero ustedes presentan un solo diagrama a grandes rasgos, un diagrama de casos de uso general, o si ven que es demasiado complejo, podrían tener un diagrama de casos de uso detallado con desglose por cada actor. Ahí ustedes definen de acuerdo a la complejidad del sistema. Marcamos ahí que ahí tenemos los 30 puntos restantes y ahí están los 100 puntos con los que obtendrían teóricamente un 100. Siempre y cuando cumplan con los 4 ámbitos solicitados. Que apliquen 4 o más técnicas de levantamiento de requerimientos bien explicadas y diseñadas, que apliquen o expliquen al menos 3 procesos principales de la aplicación, que obviamente vayan de la mano con lo que se necesita, que el diagrama de casos de uso técnicamente esté bien hecho y que los requerimientos expresados en los casos de uso coincidan con las funcionalidades presentadas en el punto 2. Esos son los 4 ítems que tienen que trabajar y los cuales tienen que presentar prontamente. La idea de la próxima clase es que ustedes dediquen las 2 horas a avanzar en el proyecto, que puedan coordinar con su equipo y que además de eso aprovechen que yo también voy a estar acá dentro de la sala para que me puedan mostrar avances, podamos resolver dudas y podamos ir viendo cosas y si ya llevan avances en su informe, decirles que tienen que mejorar. 1, 2, 3, 4. Ahora, si la chamullan bien, podría aceptar el grupo de 4, pero me gusta escuchar el chamullo y el lloriqueo. Y además, mi grupo de 4 en general suelo esperar más cosas. Así ahí ustedes vean. Niños, son los 9-5. ¿Ah? No, 5 en el patio, pues. Prefiero coreografía en informe.